La Academia Intergaláctica de Aprendizaje Avanzado era un crisol de especies, cada una proveniente de rincones distantes de la galaxia. Estudiantes de varios planetas compartían los mismos pasillos intercambiando conocimiento, cultura y, a veces, rivalidad. Entre ellos, los Cians eran conocidos por su arrogancia, particularmente en lo que respecta a su especie, su famosa memoria de tic. Sus cerebros cristalinos les permitían recordar cada detalle que habían encontrado con absoluta precisión. Para los Cians, esto no era solo una skillet, era su orgullo. Baine, un joven Soran con una piel translúcida brillante que reflejaba la luz como un prisma, no era la excepción. Estaba de pie en el centro del aula, disfrutando de la atención de sus compañeros. Su voz melódica y segura se transmitía por toda la sala mientras demostraba una vez más su destreza con la memoria. «Pregúntame cualquier cosa», proclamó agitando sus 6 delicados dedos en el aire, invitando a hacer preguntas. Las coordenadas de los archivos de Andrómeda. La línea de tiempo de las guerras galácticas. Recuerdo cada palabra de la conferencia del profesor K de la semana pasada hasta sus pausas. Adelante, pruébame. La clase, una mezcla de especies alienígenas y algunos humanos, respondió con entusiasmo. Uno de los estudiantes reptiles más altos, un Coron llamado Fas, chasqueó la lengua con diversión antes de preguntar cuál era la exacta frase de la explicación del profesor Krill sobre la estabilización de la singularidad cuántica sin perder el ritmo. Baine enderezó sus ojos multifacéticos brillando. El profesor dijo que la estabilización de la singularidad cuántica depende de los armónicos de la resonancia gravitacional que, cuando se calcula con suficiente precisión, alinea la curvatura del espacio-tiempo en un marco sostenible. Hizo una pausa para causar efecto. También golpeó su panel de datos 3 veces mientras lo explicaba. El aula estalló en aplausos y murmullos de asombro. Incluso Tas asintió. Impresionado. La confianza de Baine aumentó aún más y lanzó una mirada de suficiencia al contingente humano sentado en la parte de atrás. Entre ellos estaba Emma, una estudiante tranquila pero inteligente que a menudo se mantenía sola. Su cabello castaño rojizo estaba atado en una simple cola de caballo y sus ojos verdes penetrantes estaba concentrada en sus notas, aparentemente desinteresada en el espectáculo que Baine estaba montando, pero Baine no estaba dispuesta a dejar pasar su apatía. Prosperaba con la atención. Y la falta de asombro de los humanos lo irritaba. Los humanos en su mente eran una especie primitiva que dependía de herramientas y emociones crudas en lugar de un verdadero intelecto. Era hora de ponerlos en su lugar. «Tú, chica humana», gritó señalando con un dedo delgado a Emma. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ella miró hacia arriba. Su rostro era tranquilo y inexpresivo. ¿Los humanos no aprecian el arte de la memoria, o es que simplemente te falta la capacidad de competir? Emma levantó una ceja imperturbable por su burla. La memoria es importante, dijo. Su voz era firme, pero comprender lo que recuerdas es más valioso. Una oleada de risas se extendió por la habitación, aunque no estaba claro si los estudiantes se reían de ella o con ella. El orgullo de Baine recibió un golpe y sus rasgos cristalinos se endurecieron. La comprensión se burló. La comprensión es secundaria a la precisión. No puedes entender. Lo que no puedes recordar primero quizás te gustaría demostrar esta comprensión humana tuya. Un duelo de memoria, quizás la sala zumbó de emoción. Un duelo de memoria era un desafío común entre los exelanos diseñado para probar las habilidades de memoria de 2 individuos cada uno. El competidor escuchaba una conferencia larga y compleja y luego la repetía palabra por palabra. Era un concurso que los eranos siempre ganaban. La propuesta de Baine claramente tenía la intención de humillar a Emma. Emma lo estudió. Por un momento podía sentir el peso de la mirada de todos sobre ella, el juicio silencioso de si ella aceptaría el desafío o se echaría atrás. Con un ligero encogimiento de hombros cerró su cuaderno y se reclinó en su silla. Está bien, dijo, simplemente acepto la sala. Estalló en murmullos, algunos estudiantes asombrados por su audacia, otros ya prediciendo su derrota. Incluso entre los humanos algunos intercambiaron miradas dudosas. Baine sonrió complacido de haberla provocado tan fácilmente. Te arrepentirás de esto, dijo, su voz goteando confianza. El duelo se llevará a cabo en 3 días, tendrás mucho tiempo para prepararte. Aunque no te ayudará. Emma asintió, su actitud tranquila no cambió, volvió su atención a su cuaderno como si la conversación ya hubiera terminado. Binar se sintió satisfecho con su público. Victory se volvió hacia su audiencia que lo adoraba y se deleitó con su admiración una vez más cuando la clase terminó y los estudiantes salieron.
Emma se quedó atrás organizando metódicamente sus pertenencias. Algunos de sus compañeros humanos se quedaron sin saber si acercarse a ella. Finalmente, un chico llamado Ryan, uno de los miembros más francos de su grupo, rompió el silencio. ¿Hablas en serio sobre esto?, preguntó con su voz baja pero urgente. Vaine tiene una memoria perfecta. Ya sabes lo que dicen sobre Sans. Son como tabletas de datos ambulantes. Emma sonrió levemente y cerró la cremallera de su bolso. Sé lo que dicen, respondió, pero la memoria no se trata solo de retención, se trata de conexiones, contexto y... De lo que significa que ahí es donde los humanos sobresalen. Ryan frunció el ceño sin estar convencido aún así. Este es un duelo de memoria, se trata de recordar palabra por palabra, estás entrando en su territorio. Emma se quedó colgando su bolso sobre su hombro. A veces entrar en el territorio de otra persona es la mejor manera de sorprenderlos. Con eso pasó junto al dejando a Ryan y los demás para intercambiar miradas inciertas. El desafío se había establecido, y el escenario estaba preparado durante los siguientes 3 días. Toda la clase vibraba de anticipación, se hicieron apuestas, se formaron alianzas y se debatieron teorías. La mayoría creía que Vin ganaría fácilmente, pero una pequeña facción curiosa comenzó a preguntarse si Emma podría tener un truco bajo la manga. Después de todo, los humanos eran conocidos por su imprevisibilidad y por convertir las debilidades en fortalezas. La biblioteca de la Academia Intergaláctica era una gran cámara luminosa llena de textos holográficos flotantes y paneles de datos interactivos. Era un lugar donde los estudiantes de todas las especies se reunían para profundizar en sus estudios, cada uno utilizando sus métodos únicos de aprendizaje. Durante los próximos 3 días después, se convirtió en un campo de batalla tranquilo para Emma y Vaine mientras se preparaban para el próximo duelo de memoria. Vaine, con su piel cristalina y reflectante que brillaba débilmente en la luz ambiental de la biblioteca, había reclamado una mesa central rodeada de espectadores curiosos. Su preparación era un espectáculo en sí misma, una actuación tanto como una sesión de estudio. Sus 6 delicados dedos se movían rápidamente por la interfaz holográfica frente a él e invocaban textos densos llenos de ecuaciones avanzadas, tratados históricos y cartografía interestelar. De vez en cuando, recitaba un pasaje en voz alta. Su voz tenía una precisión casi melódica. Los estudiantes reunidos murmuraban con admiración, maravillándose de la memoria impecable de Urano. Emma, por el contrario, eligió un rincón apartado de la biblioteca, lejos del ruido y las distracciones. No estaba interesada en mostrar sus métodos. Su enfoque estaba completamente en la estrategia. Su enfoque de la preparación era meticuloso, pero poco convencional. En lugar de simplemente memorizar pasajes, diseccionaba el material dividiéndolo en partes más pequeñas interconectadas. Cada lección, cada texto se convirtió en una narrativa que podía seguir, completa con personajes, motivaciones y temas subyacentes. Visualizó los conceptos como ideas vivas en lugar de información estática. Sus herramientas eran simples, un cuaderno y un lápiz óptico. A diferencia de las pantallas holográficas que usan muchos estudiantes, sus notas escritas a mano reflejaban su conexión personal con el material mientras trabajaba. Murmuró suavemente para sí misma, probando su memoria y tejiendo los datos en una historia coherente. Su capacidad para pensar de manera crítica y creativa siempre había sido su fortaleza. Y estaba decidida a usarla a su favor. Mientras tanto, los susurros sobre el duelo se extendieron por el campus. Los estudiantes alienígenas de todas las especies especularon sobre el resultado y una tensión palpable llenó el aire. La mayoría descartó las posibilidades de Emma por completo. Es solo una humana. Un estudiante sariano dijo con un movimiento de cola que su cerebro no está diseñado para esto. La memoria de Vaine es biológicamente superior. Sin embargo, otros estaban intrigados. Entre ellos estaba Tas, el Coron que había probado a Vaine antes. Sus ojos dorados. Entrecerró los ojos mientras observaba a Emma desde la distancia, curioso por su tranquila determinación. Los humanos son impredecibles. Le comentó a un compañero de estudios que a menudo te sorprenden cuando menos lo esperas. En su rincón, Emma continuó, refinando su método. No estaba interesada solo en retener información, quería entenderla a un nivel más profundo. Sabía que el duelo no se ganaría jugando el juego de Vaine. Si intentaba superar a Celan como Celan, perdería. Se centró en lo que hacía únicos a los humanos. Su especie prosperaba gracias a la adaptabilidad, la creatividad y el contexto. Tenía la intención de aprovechar esas cualidades en el duelo cuando el primer día de preparación llegó a su fin. Emma notó que Ryan se acercaba a ella. Llevaba una bandeja con 2 tazas humeantes de un líquido azul pálido.
La versión académica de un estimulante universal. Colocó una frente a ella. Dudó antes de hablar. Has estado en esto durante horas. Dijo con un tono cauteloso. ¿Estás segura de que no lo estás pensando demasiado a veces? La simplicidad funciona mejor. Emma levantó la vista un poco. Una sonrisa tirando de sus labios, la simplicidad puede ser poderosa. Estuvo de acuerdo, tomando un sorbo de. La bebida era dulce y ligeramente picante, un sabor que había aprendido a apreciar desde que llegó a la academia, pero esto. No se trata de simplicidad, se trata de jugar con mis fortalezas. Ryan asintió, aunque su expresión permaneció incierta. Todos están apostando en tu contra, sabes, que lo se dijo sin un rastro de amargura, es por eso que va a ser divertido cuando gane su confianza. Lo sobresaltó, pero eligió no discutir. En cambio la dejó con su trabajo, mirando hacia atrás una vez mientras regresaba a sus propios estudios. No estaba seguro si ella era valiente, brillante o simplemente delirante. El segundo día de preparación comenzó muy parecido al primero. Vaine continuó su exhibición pública de destreza de memoria, agregando nuevas capas de complejidad. En sus recitaciones, ahora incluía intrincados gestos con las manos que imitaban los patrones de ecuaciones cuánticas, lo que impresionó aún más a su audiencia. Su piel cristalina brillaba mientras trabajaba. Un recordatorio visual de la ventaja biológica que poseía. Sin embargo, Emma permaneció imperturbable. Su estrategia evolucionó a medida que descubrió nuevas formas de integrar el material. Experimentó con dispositivos neumáticos que creaban imágenes mentales vívidas para anclar conceptos clave para una conferencia particularmente densa sobre la historia de las rutas comerciales galácticas. Imaginó los planetas como esferas coloridas conectadas por hilos brillantes. Cada hilo representaba un acuerdo comercial y asignó diferentes emociones a cada ruta según su éxito o fracaso. Este método hizo que el material no solo fuera más fácil de recordar, sino también más significativo para ella. Al tercer día, la atmósfera en la biblioteca había cambiado. Algunos de los partidarios de Bean comenzaron a inquietarse al notar su creciente frustración. Mientras que su memoria seguía siendo impecable, su confianza vaciló ligeramente cuando vislumbró la calma de Emma. A pesar de su comportamiento tranquilo, había algo en ella que lo inquietaba. Esa noche, cuando la biblioteca se vació y las luces se atenuaron, Emma se quedó repasando sus notas una última vez. El duelo estaba a solo unas horas de distancia y ella sabía que estaba tan lista como podía estar. Cerró su cuaderno y se reclinó en su silla, permitiéndose un momento de reflexión. Sus pensamientos se dirigieron a la Tierra, a los amigos y la familia que había dejado atrás. Pensó en lo que significaba ser humano en una galaxia llena de seres que a menudo subestimaban su especie. Para Emma, este duelo no era solo una competencia, era una oportunidad para demostrar que las fortalezas de la humanidad no se limitaban al intelecto en bruto o al poder físico. Los humanos tenían algo mucho más valioso, la capacidad de encontrar significado en el caos, de conectar ideas dispares y de ver patrones donde otros solo veían ruido. Cuando salió de la biblioteca y entró en el fresco patio iluminado por las estrellas, sintió que una tranquila determinación se apoderaba de ella. El escenario estaba listo y estaba lista para enfrentar a Vaine, cualquiera que fuera el resultado que sabía que le daría. Todos los que miraban algo para recordar el día del duelo, amaneció con una quietud tensa que parecía cubrir toda la Academia Intergaláctica. Susurros de anticipación llenaron los pasillos mientras los estudiantes de todas las especies se reunían en el gran atrio, un espacio circular masivo diseñado para eventos de esta magnitud. Las paredes estaban revestidas con paneles brillantes que mostraban imágenes holográficas de desafíos académicos pasados, pero hoy todos los ojos estaban concentrados en el escenario central, donde 2 sillas y un podio esperaban a los competidores. Vaine llegó primero. Su forma cristalina brillaba en la luz solar artificial que se filtraba a través del techo de la cúpula del atrio. Se movía con una gracia confiada, cada paso exudaba un aire de superioridad. Sus partidarios, una mezcla de Celans y otros estudiantes que admiraban su memoria impecable, vitorearon mientras subía al escenario. Vainer los reconoció con un leve asentimiento. Sus ojos multifacéticos escanearon la multitud en busca de su oponente. Emma entró poco después. Su presencia fue recibida con una tranquilidad más incierta. A diferencia de Vaine, ella no hizo ningún esfuerzo por llamar la atención sobre sí misma, caminó con tranquila determinación. Sus ojos verdes se enfocaron en el escenario que tenía al frente. Su atuendo sencillo, un uniforme de estudiante estándar, contrastaba marcadamente con un elaborado atuendo ceremonial que brillaba con cristales incrustados que refractaban la luz en un arco iris de colores. Los murmullos en la multitud se hicieron más fuertes cuando los 2 competidores tomaron sus asientos.
La atmósfera estaba cargada, la tensión era palpable, un profesor holográfico se materializó en el podio, una proyección del sistema de inteligencia artificial de la academia, el profesor, una figura imponente. Con una forma en constante cambio, habló con una voz que resonó en el atrio. Bienvenidos al duelo de memoria y C. Intergal. El profesor anunció hoy que presenciamos un desafío entre Baine de Zoria, conocido por su especie incomparable, la memoria TIC y Emma de la Tierra, que representa la adaptabilidad y el ingenio de la humanidad. Las reglas son simples. Cada competidor escuchará una conferencia después de la cual se le pedirá que recuerde su contenido con la mayor precisión posible. Se otorgarán puntos adicionales por conocimientos contextuales. La multitud zumbaba de emoción ante la mención de perspectivas contextuales. Este giro agregó una capa inesperada a la competencia, una que parecía favorecer las fortalezas de Emma. Las características cristalinas de Bai se oscurecieron brevemente. Una señal sutil pero notable de irritación. La conferencia comenzó. Una figura holográfica apareció en el centro del escenario y pronunció un discurso complejo sobre la evolución de la diplomacia interestelar. La conferencia duró 30 minutos y abarcó detalles intrincados de tratados, matices culturales y puntos de inflexión históricos. La voz del orador cambió de un idioma a otro, cada uno representando una raza galáctica diferente, e incluyó sutilezas que fueron diseñadas para probar los límites de cualquier sistema de memoria. M. Baine escuchó con una intensidad que rayaba en lo mecánico. Su cerebro cristalino absorbió cada palabra, cada inflexión, cada pausa para él. Esto no era diferente a descargar datos en un dispositivo. Se sentó perfectamente quieto, sus ojos multifacéticos brillaban débilmente mientras procesaban la información. Emma, por otro lado, abordó la conferencia de manera diferente, se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión estaba concentrada pero no rígida, no intentó capturar cada palabra, en cambio, prestó atención al flujo narrativo, las conexiones entre las ideas y los temas subyacentes. A medida que avanzaba la conferencia, comenzó a formar un mapa mental del contenido, vinculando los puntos clave de una manera que tenía sentido para ella. Cuando terminó la conferencia, el profesor holográfico se dirigió a la audiencia. Ahora procederemos a la fase de convocatoria. Cada competidor se tornará para contar la conferencia. Baine comenzará. La multitud se quedó en silencio mientras Baine se ponía de pie. Su forma cristalina captaba la luz en una exhibición deslumbrante. Habló con precisión. Recitando la conferencia palabra por palabra, su voz tenía el tono y el ritmo exactos. Del orador original hasta las pausas y los cambios sutiles en el lenguaje, fue una actuación impecable y la multitud estalló en aplausos cuando terminó Emma Rose a continuación. Sus movimientos fueron deliberados y sin prisa. La sala pareció contener la respiración cuando comenzó. A diferencia de Baine, no intentó imitar la conferencia original palabra por palabra, en cambio, contó una historia entretejiendo los detalles de los tratados y los matices culturales en una narrativa coherente, destacó las motivaciones de las especies involucradas, el contexto histórico detrás de sus acciones y las implicaciones más amplias de sus decisiones. Su voz era firme, sus palabras resonaron con claridad y propósito mientras hablaba. La reacción de la audiencia cambió. Lo que comenzó como escepticismo se convirtió en intriga. Emma no solo estaba recordando información, estaba haciendo que cobrara vida, incluso aquellos que habían dudado de su capacidad se sintieron atraídos por su relato. Su perspectiva única agregó profundidad a la conferencia de una manera que el recuerdo perfecto de Baine no había habido. Cuando Emma terminó, hubo un momento de silencio atónito antes de que la multitud estalló en una mezcla de aplausos y murmullos. El profesor holográfico dio un paso adelante. Su forma parpadeaba como un parpadeo para procesar los resultados. Ambos competidores han demostrado una memoria y comprensión excepcionales. El profesor anunció que el recuerdo de Baine era impecable. Captó cada detalle con precisión mecánica. Emma, aunque menos exacta en su reproducción, proporcionó un análisis contextual que agregó un valor significativo al contenido basado en los criterios de precisión de recuerdo y conocimiento contextual. Los resultados son los siguientes. La multitud se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración colectiva. Emma miró a Baine, cuyos rasgos cristalinos no delataban emoción alguna, aunque sus ojos parpadearon con un ligero malestar. Ella permaneció tranquila. Su expresión era ilegible mientras esperaba el veredicto. Emma de la Tierra es la ganadora. El anuncio envió una onda de conmoción a través del atrio. Los partidarios de Baine parecían aturdidos. Su confianza se hizo añicos. Los compañeros humanos de Emma vitorearon sus voces.
elevándose por encima del ruido mientras celebraban su inesperada victoria. Incluso algunos de los estudiantes alienígenas que habían dudado de ella comenzaron a aplaudir su respeto por ella. La luz de su Logrofer se quedó congelada por un momento antes de que sus rasgos se endurecieran. Asintió con rigidez hacia Emma, aunque estaba claro que la derrota la lastimaba. Emma, por su parte, le extendió una mano. «Buen partido», dijo sinceramente. Vaine dudó antes de estrecharle la mano. Su piel cristalina, fresca y suave contra la de ella, era inesperado. Admitió. Su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escucharla. Emma sonrió. Los humanos tienden a serlo mientras la multitud se dispersaba. Emma permaneció en el escenario por un momento mirando el mar de estudiantes. Había demostrado no solo sus propias habilidades, sino también el valor del ingenio y la adaptabilidad humanos en una galaxia llena de seres que a menudo subestimaban a los de su especie. Esta victoria fue, más que personal, fue una declaración. El atrio zumbó de actividad mucho después de que el duelo hubiera terminado. El anuncio de la victoria de Emma envió ondas a través de la Academia Intergaláctica provocando debates, admiración y en algunos rincones, resentimiento por muchos estudiantes, particularmente aquellos que siempre habían considerado a los humanos como inferiores. El resultado fue a la vez impactante y para Emma fue una experiencia humilde. No solo marcó un logro personal, sino un punto de inflexión en la forma en que se percibía a la humanidad en esta institución de élite. Vaine se retiró a su cámara de estudio casi inmediatamente después del duelo. Su forma cristalina normalmente radiante se atenuó. La humillación de perder, especialmente frente a una audiencia tan grande, le pesaba mucho. Para los cianos que valoraban su memoria como el pináculo de la superioridad intelectual, ser superado en un desafío relacionado con la memoria era impensable. Repitió el duelo en su mente buscando fallas en su actuación, pero no podía negar la brillantez de Emma. Su enfoque había sido completamente diferente y esa diferencia había demostrado ser indecisa. Mientras tanto, Emma se encontró en el centro de atención, un papel al que no estaba acostumbrada y con el que no se sentía del todo cómoda. Estudiantes de varias especies se acercaron a ella para felicitarla y hacerle preguntas sobre sus métodos. Algunos tenían una curiosidad genuina, ansiosos por aprender de ella, otros parecían decididos a sondearla en busca de debilidades. Incapaz de creer que un humano pudiera haber triunfado sobre Aelan a pesar de la abrumadora atención. Emma se mantuvo serena, respondió las preguntas de manera educada pero sucinta, alejando las conversaciones de ella misma. Siempre que era posible, no estaba interesada en regodearse en su victoria, en cambio, se centró en lo que el duelo había revelado. La importancia de la perspectiva y el valor de pensar de manera diferente a ella. El duelo no se trataba solo de demostrar el valor de la humanidad, se trataba de demostrar que la fuerza podía venir de lugares inesperados. Más tarde esa noche, Emma regresó a su dormitorio, una habitación modesta con vista a los extensos jardines de la academia. Se sentó junto a la ventana y miró a los gemelos. Lunas que colgaban bajas en el cielo, los eventos del día se repitieron en su mente. No como una victoria para saborear, sino como una lección para reflexionar, pensó en Vaine sobre el orgullo que llevaba en la presión que debió haber sentido para mantener la reputación de su especie, perder de una manera tan pública. Habría sido devastador para él y no pudo evitar sentir una punzada de empatía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Sorprendida se puso de pie y la abrió para encontrar a Bas, el estudiante forense que había visto el duelo. Con gran interés sus ojos dorados brillaban en la luz tenue y su postura, aunque relajada, tenía un aire de curiosidad. ¿Puedo entrar?, preguntó su voz baja, y suave. Emma se hizo a un lado. Haciendo un gesto para que entrara, se movió rápido con la gracia fluida de su especie reptil. Su cola se balanceó ligeramente detrás de él, se sentó junto a la pequeña mesa en la esquina de la habitación, cruzando sus manos cuidadosamente frente a él. Quería felicitarte en privado, comenzó su mirada firme. Lo que hiciste hoy fue extraordinario, no solo él. Victoria, pero la forma en que lo abordaste le diste a todos mucho en que pensar. Emma sonrió levemente sentada frente al gracias, pero no creo que se tratara solo de ganar. Se trataba de demostrar que hay más de una manera de resolver un problema. Asintió con la cabeza, sus ojos dorados entrecerrándose pensativamente. Esa es precisamente la razón por la que quería hablar contigo. La academia siempre ha valorado la diversidad de pensamiento, pero en la práctica muchos de nosotros caemos en la trampa de asumir que nuestra manera es la mejor. Lo que demostraste hoy, tu capacidad de pensar creativamente y adaptarte, es algo que no se puede ignorar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono se volvió más serio. Vaine no tomará esto a la ligera. Para él esto fue más que un desafío, fue una cuestión de orgullo. Sans no maneja bien el fracaso.
Especialmente cuando se trata de algo tan integral para su identidad como la memoria. Prepárate para la tensión. Emma encontró su mirada, su expresión. Firme. No tenía la intención de humillarlo, pero tampoco me disculparé por hacer lo mejor que pueda si hay tensión. Me ocuparé de ella. Inclinó rápidamente la cabeza. Estudiándola por un momento antes de asentir. Creo que lo harás, pero ten cuidado, Vaine. No es el único cuyo orgullo podría estar herido. Hay otros que ven a la humanidad como una amenaza ahora, incluso si no lo admiten abiertamente. Su advertencia permaneció en el aire mientras se levantaba para irse. Antes de salirse, volvió hacia ella, su expresión más suave. Si alguna vez necesitas un aliado, encontrarás uno en mí. Después de que se fue, Emma se sentó en silencio. Por un largo tiempo sus pensamientos giraban. El peso de su victoria comenzaba a asentarse, no como una carga, sino como una responsabilidad. Había desafiado no solo a Vaine, sino las suposiciones y prejuicios de toda una institución. Le gustara o no, se había convertido en un símbolo del potencial de la humanidad. Al día siguiente, Emma regresó a su rutina habitual, asistiendo a clases y pasando horas en la biblioteca, pero las cosas eran diferentes ahora. Los estudiantes que anteriormente la habían ignorado ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos incluso se acercaron a ella con preguntas, buscando su perspectiva sobre temas que van desde la política interestelar hasta la mecánica cuántica. Emma Respondió lo mejor que pudo, aunque a menudo redirigía la conversación para centrarse en la colaboración en lugar de la competencia. Mientras tanto, Vin mantuvo la distancia, la evitó en los pasillos y no habló durante las clases compartidas. Pero Emma podía sentir su presencia, su observación silenciosa. Ella sabía que la estaba estudiando, tratando de entender que le había dado la ventaja. No le guardaba rencor por eso. De hecho, le dio la bienvenida a la oportunidad de que él aprendiera algo nuevo, tal como había aprendido de la experiencia a medida que los días se convertían en semanas. El impacto del duelo continuó repercutiendo en la academia. El duelo de la memoria se convirtió en un tema de discusión en conferencias y debates, utilizado como un estudio de caso para explorar el valor de diferentes enfoques para la resolución de problemas. La victoria de Emma no fue solo un logro personal, sino un catalizador para el cambio que obligó a los estudiantes y profesores a reconsiderar sus suposiciones sobre la adaptabilidad de la inteligencia y la naturaleza de la competencia. Para Emma fue una experiencia humillante. No se había propuesto cambiar las mentes ni desafiar los estereotipos. Simplemente había hecho lo que creía que era correcto, utilizando las habilidades y la perspectiva que había desarrollado durante años de aprendizaje y crecimiento, y al hacerlo, había demostrado a la galaxia que la humanidad tenía más para ofrecer de lo que nadie había imaginado. Los días que siguieron a la victoria de Emma trajeron una mezcla de triunfo e inquietud, mientras que ella se había ganado el respeto de muchos en la Academia Intergaláctica. El duelo también había expuesto los prejuicios e inseguridades profundamente arraigados de algunos estudiantes. La tensión era más palpable en torno a Binar, cuyo silencio desde el duelo se había convertido en un tema de especulación. Evitaba los espacios públicos y estaba notoriamente ausente de las conferencias compartidas. Corrieron rumores. Algunos decían que estaba demasiado avergonzado para enfrentar a la academia, mientras que otros afirmó que estaba tramando una forma de recuperar su honor. Emma, sin embargo, se negó a dejar que la corriente subyacente de tensión la distrajera. Se concentró en sus estudios y utilizó el impulso de su éxito para profundizar en su trabajo académico, pero los cambios en su vida diaria eran imposibles de ignorar. Los estudiantes de diversas especies la buscaban regularmente pidiendo consejos o simplemente queriendo conectarse por primera vez. Desde que había llegado a la academia, se sentía parte de una comunidad. A pesar de esto, Emma se mantuvo cautelosa de aquellos que podrían acercarse a ella por curiosidad en lugar de intenciones genuinas. Una mañana, mientras caminaba por el bullicioso salón central, un mensaje apareció en su comunicador personal. Era del Consejo de la Academia convocándola a una reunión privada. Frunció el ceño. La curiosidad se mezclaba con la aprensión. El Consejo rara vez llamaba a estudiantes individuales a menos que hubiera un asunto importante para discutir. Sin demora, se dirigió a la Cámara del Consejo, una gran sala con techos abovedados y paredes que brillaban con las historias registradas de innumerables civilizaciones. Cuando entró, encontró que el Consejo ya estaba sentado. Los miembros representaban varias especies, sus formas tan diversas como las galaxias de las que provenían. A la cabeza de la mesa se sentó el canciller NX, una figura regia con extremidades alargadas y una voz que transmitía autoridad y calidez. Emma de la Tierra NX comenzó a hacerle gestos para que tomara asiento. Gracias por venir, hemos
Observado los efectos dominó de su reciente victoria en el duelo de memoria y creemos que es hora de abordar las implicaciones más amplias de lo que ha sucedido. Emma asintió con la cabeza su expresión neutral. Entiendo que le gustaría discutir NX, se inclinó hacia adelante sus ojos. Brillando débilmente su éxito ha desafiado las percepciones de muchos no solo sobre usted, sino sobre la humanidad en toda. Sin embargo, también ha provocado malestar entre ciertas facciones dentro de la academia. Algunos ven su enfoque como una interrupción de las normas establecidas, una amenaza a las tradiciones que se han mantenido durante siglos. Debemos asegurarnos de que esta tensión no se convierta en un conflicto. Emma escuchó atentamente su mente procesando el peso de las palabras del canciller. Nunca tuve la intención de interrumpir nada de lo que dijo. Su tono fue mesurado. Solo quería demostrar que hay diferentes maneras de lograr la excelencia. NX asintió. Y es precisamente por eso que te llamamos aquí. La academia siempre se ha enorgullecido de fomentar la colaboración entre especies. Pero los eventos recientes han revelado lagunas en nuestra comprensión de lo que implica la verdadera colaboración. Nos gustaría tu ayuda para abordar estas brechas. Emma inclinó la cabeza ligeramente. ¿Qué tipo de ayuda? El canciller hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que apareció en el centro de la sala. Mostraba una serie de iniciativas destinadas a fomentar la comprensión de las especies, desde talleres hasta proyectos de investigación colaborativos. Creemos que su perspectiva única podría servir como un puente entre los estudiantes que se han atrincherado demasiado en sus propias formas de pensar. Nos gustaría que lideraras un programa diseñado para explorar enfoques alternativos para el aprendizaje y la resolución de problemas. La propuesta tomó a Emma por sorpresa. Nunca se había considerado una líder y mucho menos alguien capaz de influir en una institución tan vasta y prestigiosa como The Intergalactic Academy, pero mientras miraban los miembros del consejo vio una esperanza genuina en sus expresiones. No le pedían que cambiara quién era, le pedían que fuera ella misma, que compartiera lo que había hecho posible su victoria. Lo haré, dijo finalmente. Su voz se estabilizó, pero solo si es un esfuerzo de equipo. No quiero que esto sea sobre mí, debería ser sobre todos nosotros aprendiendo unos de otros. NX sonrió, un gesto raro y sutil para su especie. Ese es precisamente el espíritu que esperamos ver. Tendrás todo nuestro apoyo. La reunión terminó con un sentido de propósito, y Emma dejó la cámara sintiéndose humilde y llena de energía. Pasó las siguientes semanas preparándose. Emma, entusiasmada por su nuevo rol, trabajando con profesores y estudiantes para diseñar un programa que enfatizara la colaboración, la creatividad y la adaptabilidad, invitó a estudiantes de todas las especies a participar, incluido Binar, aunque no estaba segura de si aceptaría el día del lanzamiento del programa. El salón central estaba lleno de estudiantes. La atmósfera era una mezcla de curiosidad y optimismo. Cauteloso. Emma estaba de pie al frente, su actitud tranquila enmascaraba el nerviosismo que sentía cuando comenzó a hablar. Vio a Viner. Entrar en la sala. Su forma cristalina captó la luz. Se sentó en la parte de atrás. Su expresión era ilegible. El discurso de Emma fue conciso pero sincero. Habló sobre la importancia de aceptar las diferencias, de encontrar fuerza en la diversidad y de usar los desafíos como oportunidades para crecer. Sus palabras resonaron en muchos, y a medida que se desarrollaba el programa, los estudiantes comenzaron a interactuar entre sí de maneras que nunca antes lo habían hecho. Compartieron historias, intercambiaron ideas y colaboraron en proyectos que combinaron sus fortalezas únicas. Binard, para sorpresa de Emma, se acercó a ella. Durante una de las sesiones, su tono era mesurado, sus palabras cuidadosas. Te subestimé, admitió. No solo en el duelo, sino en lo que representas. Ahora veo que la memoria es solo una pieza del rompecabezas. Emma sonrió, sintiendo la sinceridad en su voz. Y tu memoria es notable, dijo. Pero al combinarla con perspicacia y creatividad, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Su conversación marcó el comienzo de una alianza inesperada. Con el tiempo, Vaine se convirtió en uno de los participantes más activos del programa. Usó sus habilidades para apoyar los esfuerzos de colaboración en lugar de buscar elogios personales. Juntos, él y Emma demostraron lo que era posible cuando se celebraban las diferencias en lugar de temerlas. A medida que el programa siguió creciendo, también lo hizo su impacto. La academia comenzó a transformar a sus estudiantes y profesores, adoptando un enfoque más holístico del aprendizaje. La victoria de Emma en el duelo de memoria se convirtió en un símbolo de lo que la humanidad, y de hecho,
cualquier especie pueden lograr cuando abrazan las fortalezas de los demás. Para Emma, el viaje estaba lejos de terminar, sabía que siempre habría desafíos, siempre más que aprender y más que demostrar, pero mientras estaba en el centro, Hall observó a los estudiantes de todas las especies trabajando juntos y sintió una profunda sensación de esperanza. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas no conformándose con las expectativas de los demás, sino siendo fiel a sus fortalezas únicas, y por primera vez, Emma se sintió no solo como una estudiante, sino como parte de algo mucho más grande, una galaxia unida por el poder de la comprensión.